El huracán Milton y las profecías del Apocalipsis, reflexiones sobre los desastres naturales y el plan divino. Desastres naturales y advertencias proféticas. En los últimos días, el huracán Milton ha arrasado regiones, especialmente en Florida, Estados Unidos, con vientos que superan los 250 km/h. Estos acontecimientos despiertan reflexiones sobre nuestra vulnerabilidad y también pueden interpretarse a la luz de las profecías bíblicas. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. Advertencias proféticas y el llamado a la reflexión. A lo largo de la historia, diversas culturas y tradiciones religiosas han interpretado eventos extraordinarios como desastres naturales y catástrofes como signos de un propósito mayor o manifestaciones de advertencias proféticas. Estas interpretaciones varían según las creencias de cada grupo, pero muchas veces comparten la idea de que estos acontecimientos representan una advertencia para la humanidad. La opinión de que el mundo natural comunica mensajes divinos está profundamente arraigada en la forma en que muchas sociedades abordan la incertidumbre y el caos. En algunas tradiciones religiosas, los desastres naturales se consideran instrumentos de purificación o consecuencias de las desviaciones morales y espirituales de la humanidad. Textos sagrados como la Biblia, el Corán y otros contienen historias en las que los fenómenos naturales desempeñan un papel central en las narrativas de advertencia o castigo divino. Estos informes, incluso hoy en día, son interpretados por muchos como referencias relevantes a acontecimientos actuales, lo que refuerza la idea de que existe una conexión entre el comportamiento humano y las fuerzas de la naturaleza. La interpretación contemporánea de los desastres naturales. En los tiempos modernos, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la interpretación espiritual o simbólica de los desastres naturales persiste en muchas comunidades. La creciente frecuencia e intensidad de fenómenos como terremotos, huracanes e inundaciones han dado lugar a debates sobre su significado más profundo. Para algunos, estos sucesos son evidencia de antiguas profecías que advierten sobre el fin de los tiempos o la necesidad de cambios urgentes en la forma en que vivimos e interactuamos con el planeta. La cuestión medioambiental también ha sido central en las interpretaciones contemporáneas. Muchos ven los desastres como consecuencias directas de la acción humana, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Estos factores han intensificado la vulnerabilidad de las poblaciones a los impactos de fenómenos extremos, que algunos pueden considerar como la respuesta de la naturaleza al abuso humano. Esta visión a menudo se alinea con mensajes proféticos que enfatizan la responsabilidad de cuidar la creación divina. El papel de la fe y la ciencia en la comprensión de las advertencias. La ciencia ha proporcionado explicaciones cada vez más detalladas sobre los desastres naturales, desde el movimiento de placas tectónicas hasta el cambio climático inducido por el hombre. Sin embargo, para muchos, estos avances no excluyen la posibilidad de interpretaciones espirituales o proféticas. Por el contrario, la ciencia puede complementar la espiritualidad destacando la interconexión entre los fenómenos naturales y el comportamiento humano. Las comunidades religiosas han utilizado los desastres como oportunidades para reforzar mensajes de unidad, solidaridad y transformación personal. Pastores, líderes espirituales y otras personas han argumentado que estos eventos deberían servir como momentos de introspección,
un llamado a reevaluar valores y prácticas que pueden estar contribuyendo a la degradación del planeta. Por lo tanto, los desastres se convierten no solo en tragedias, sino también en hitos de esperanza y renovación. Desastres naturales y responsabilidad colectiva. El aumento de la frecuencia y gravedad de los desastres naturales en los últimos años también pone de relieve la importancia de un enfoque colectivo para abordarlos. Tanto en términos prácticos como espirituales, los acontecimientos extremos resaltan la necesidad de solidaridad entre pueblos y naciones. Esta solidaridad puede interpretarse como parte de las advertencias, la necesidad de reconocer que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Además, las advertencias proféticas a menudo alientan acciones prácticas destinadas a mitigar los impactos de los desastres. Estas advertencias pueden interpretarse como una invitación a repensar nuestra relación con el medio ambiente y promover prácticas más sostenibles y justas. Esta responsabilidad trasciende las fronteras de la religión y la cultura y abarca a toda la humanidad en un esfuerzo conjunto para proteger el planeta. El legado de las advertencias proféticas en el contexto actual. Finalmente, los desastres naturales y las advertencias proféticas, ya sean literales o simbólicas, siguen siendo un tema relevante en el contexto actual. Nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de encontrar el equilibrio en nuestras acciones. Aunque las interpretaciones puedan variar, la esencia de estas advertencias es una invitación al cambio, a la reflexión y a la búsqueda de la armonía. Solo con el mundo que nos rodea, el diálogo entre la ciencia, la espiritualidad y las responsabilidades prácticas es fundamental para afrontar los desafíos que enfrentamos. Ya sea por la fe o la razón, los desastres pueden entenderse como catalizadores de un futuro más consciente y sostenible, donde el cuidado de los demás y del medio ambiente sea una prioridad. Mateo 24, 7-8 y el principio de los dolores. Jesús, en su discurso en Mateo 24, advirtió sobre las señales que precederían a su regreso: se levantará nación contra nación, habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. La frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como los huracanes, parecen hacer eco de estas palabras. Mateo 24, 7-8 es uno de los pasajes más emblemáticos de las Escrituras a la hora de advertir sobre las señales de los tiempos. Jesús dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Pero todas estas cosas son principio de dolores. Estos versículos revelan un panorama de agitación global y natural que, según la profecía, precedería a acontecimientos aún más intensos. El uso de la metáfora, el comienzo del dolor, nos remonta al sufrimiento inicial de una mujer en trabajo de parto, indicando que estos signos son solo el preludio de algo más grande. Al observar los acontecimientos que nos rodean, muchos creen que vivimos en tiempos que reflejan estas palabras. Los conflictos geopolíticos, las crisis humanitarias, las pandemias y los desastres naturales se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores. Para muchos, estos acontecimientos no son solo hechos aislados, sino piezas de un gran rompecabezas espiritual que apunta al cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, es importante recordar que Jesús también nos advierte contra el pánico y la interpretación apresurada de las señales, instándonos a estar vigilantes y preparados. El término
principio de los dolores, también nos enseña sobre la progresividad de estos acontecimientos. Así como las contracciones del parto se vuelven más intensas y frecuentes con el tiempo, las señales mencionadas en Mateo 24 parecen intensificarse a escala global. Este aumento gradual no solo refuerza la veracidad de la profecía, sino que también sirve como un llamado al arrepentimiento y a buscar una relación más profunda con Dios. Es una oportunidad para que la humanidad reevalúe sus prioridades y valores a la luz de la eternidad. Además, estas señales deben verse como una invitación a la esperanza, no a la desesperación. Para los cristianos, el reconocimiento de que estamos en el principio de los dolores no es motivo de temor, sino de expectación. Estos acontecimientos anuncian que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Esta esperanza debería inspirar a los creyentes a vivir fielmente, difundiendo el Evangelio y demostrando el amor de Dios en medio del caos. La misión de la Iglesia, en este contexto, es ser luz en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Finalmente, Mateo 24, 7-8 nos desafía a una postura de vigilancia espiritual y acción práctica. No se trata solo de identificar signos o interpretarlos, sino de prepararnos para vivir según los principios del reino de Dios, independientemente de las circunstancias. Los principios de los dolores no son el fin en sí mismos, sino un recordatorio de que la historia está bajo el control soberano de Dios. Para aquellos que confían en su promesa, incluso en tiempos de problemas, hay paz al saber que Él está guiando todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Lucas 9:25 y el rugido del mar. En Lucas 9:25, Jesús mencionó señales en el sol, la luna y las estrellas, con el rugido del mar y las olas. Los huracanes, con sus devastadoras tormentas marinas, se alinean con esta descripción y provocan angustia y perplejidad. Es en naciones, como se ve en las evacuaciones y el caos causado por Milton. Apocalipsis y los acontecimientos finales. El libro de Apocalipsis describe en detalle los desastres que preceden al fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis es una de las partes más fascinantes y enigmáticas de la Biblia. Escrito por el apóstol Juan, revela visiones de acontecimientos que culminan en el desenlace de la historia humana, bajo la dirección soberana de Dios. Entre imágenes de juicio, triunfo y renovación, el Apocalipsis presenta un mensaje central: Dios es soberano y su plan de redención se realizará plenamente. Los eventos descritos, como los sellos, las trompetas y las copas, simbolizan una secuencia de juicios y eventos que preparan el escenario para el regreso de Cristo y la restauración definitiva de todas las cosas. Uno de los aspectos sorprendentes del Apocalipsis es la revelación de los poderes espirituales detrás de los acontecimientos mundiales. Las visiones de Juan resaltan la batalla entre el bien y el mal, simbolizada por las figuras de la bestia, el dragón y el falso profeta. Estos personajes representan sistemas y fuerzas que se oponen al reino de Dios y buscan engañar y oprimir a la humanidad. Sin embargo, el libro también reafirma que estas fuerzas serán derrotadas. El Cordero, Jesucristo, se presenta como el vencedor, el que triunfa sobre el pecado, la muerte y todo mal. Los acontecimientos finales descritos en el Apocalipsis incluyen momentos de gran tribulación, como la apertura de los 7 sellos, donde se desatan desastres naturales, guerras y calamidades. También está la manifestación de señales en el cielo y la persecución de los fieles.
Sin embargo, estos acontecimientos no son solo expresiones de juicio, su objetivo es llamar a la humanidad al arrepentimiento. En medio del caos, Dios continúa extendiendo su gracia, invitando a las personas a acudir a Él antes del juicio final. Otro elemento poderoso del Apocalipsis es la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Después del juicio final, donde el mal es definitivamente derrotado, Juan describe la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo. Esta visión es un retrato de la restauración, donde no habrá más muerte, ni dolor ni lágrimas. Es un recordatorio de que los acontecimientos finales no tienen que ver solo con la destrucción, sino con la renovación y el cumplimiento de la promesa divina de la redención. Finalmente, el Apocalipsis nos enseña acerca de la perseverancia y la fidelidad. Fue escrito para animar a los cristianos perseguidos del siglo I y continúa inspirando a los creyentes de hoy a mantenerse firmes, incluso frente a la adversidad. El mensaje es claro: a pesar de las tribulaciones que enfrenta el mundo, Dios tiene el control y el futuro le pertenece. Para aquellos que permanecen firmes en la fe, existe la garantía de la victoria, el gozo eterno y la perfecta comunión con el Creador. Por tanto, el Apocalipsis no es solo un libro de misterios, sino una fuente de esperanza e inspiración para todos los que esperan la consumación del reino de Dios. Las 7 trompetas, Apocalipsis 8, 7-8. Las trompetas traen calamidades naturales y destrucción, granizo y fuego mezclados con sangre, y una gran montaña ardiente arrojada al mar. Aunque el huracán no se describe directamente, sus efectos en tierra y mar pueden verse como presagios de estos eventos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis 6, 8. El jinete del caballo pálido trae muerte y destrucción. Los huracanes también causan hambrunas, enfermedades y desplazamientos, haciéndose eco de los efectos de estos juicios divinos. El significado espiritual de los desastres naturales. Recordatorios de nuestra fragilidad. Santiago 4 y 14 nos recuerda la brevedad de la vida: eres niebla que aparece por un tiempo y luego desaparece. La destrucción causada por el huracán Milton pone de relieve nuestra vulnerabilidad al poder de la naturaleza. El grito de la creación. Romanos 8, 22-23 describe la creación gimiendo como con dolores de parto, esperando la redención final. Los desastres naturales reflejan esta condición decadente y la esperanza de un mundo renovado. Llamado al arrepentimiento. Jesús usó los desastres como oportunidades para pedir arrepentimiento, Lucas 13, 1-5. El huracán nos recuerda la urgencia de volver nuestro corazón a Dios. Dios en control de la naturaleza. Soberanía divina. En Job 38, 22-23, Dios declara su control sobre los fenómenos naturales. Los desastres no escapan a vuestra soberanía y propósito. Refugio en la tormenta. Salmo 46, 1-3 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Incluso en medio de la destrucción, podemos encontrar seguridad en su presencia. El poder de Jesús sobre las tormentas. Jesús demostró su poder sobre la naturaleza al calmar la tormenta en Marcos 4, 37-41. Esto nos recuerda que Él tiene la autoridad para traer paz, tanto literal como espiritual. Respuestas a los desastres naturales.
Oración y unión. Mateo 18, 19-20 destaca el poder de la oración colectiva. En tiempos de crisis, la Iglesia puede interceder por las víctimas, los líderes y la restauración. Promesa de restauración. Dios promete restaurar lo perdido, Joel 2:25. Incluso ante grandes pérdidas, hay esperanza en su capacidad para renovarse y reconstruirse. Esperanza en nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21, 1, 4 nos asegura un futuro glorioso sin dolor ni destrucción. Esta promesa nos fortalece en medio de la tribulación. Conclusión, vigilancia y esperanza. El huracán Milton nos recuerda la fragilidad humana y el poder de Dios. Como cristianos, estamos llamados a vivir en vigilancia espiritual, confiando en el plan soberano de Dios y compartiendo la esperanza de la redención en Cristo. Que esta tormenta inspire una búsqueda más profunda de Dios y un compromiso renovado con su voluntad.